Hay dos silencios que pesan en este caso. El primero es el de Lynette Hooker. Es el silencio más cruel, porque no responde, no vuelve y no deja una última explicación. El segundo es otro silencio que duró más de 100 días y que también empezó a romperse apenas ahora. El de la propia familia de Brian Hooker. Durante todo este tiempo, casi cada voz pública vino del lado de Lynette. Su madre, su hija, sus amigas, personas que la conocían, que la defendían, que miraban a Brian con sospecha. Pero del otro lado no salía nada, nada que de verdad cambiara el tablero. Y entonces apareció una mujer que no estaba en el centro del caso, pero que de pronto se volvió imposible de ignorar. Donna Hooker, la esposa del padre ya fallecido de Brian durante más de 40 años, dijo algo que abre una puerta nueva y al mismo tiempo deja una pregunta enorme. Ella conoció a Brian por décadas, vivió con él en parte de su adolescencia, está dispuesta a hablar con las autoridades y nadie la llamó. Ese detalle no es pequeño, no es una curiosidad de color, no es un comentario de fondo para llenar un segmento. En un caso donde se ha hablado de búsquedas en el mar, de recorridos de GPS, de cámaras, de tiempos, de llamadas, de rutas, de una embarcación revisada pieza por pieza y de peritos trabajando contrarreloj, escuchar que una familiar con décadas de contexto nunca recibió una llamada cambia la textura de toda la historia. Porque una cosa es que exista una testigo periférica, distante, sin información útil, y otra muy distinta es que exista la primera voz pública del lado de Brian, una mujer que convivió con él en años formativos, que dice poder ayudar y que además sostiene que ni investigadores en Bahamas ni en Estados Unidos le han pedido su versión. De golpe, la historia deja de ser solo qué pasó aquella noche. También pasa a ser quiénes han hablado, quiénes no y por qué. Donna no entra a esta historia como una extraña, no está opinando desde la televisión, no está armando teorías desde redes sociales, no aparece como una comentarista más. Ella fue la esposa de George Hooker, el padre de Brian, por más de 4 décadas. Según sus propias palabras, Brian vivió con ellos durante parte de su adolescencia en los años 80. Eso significa que Donna no vio a Brian ya formado, no lo conoció solo como adulto ni solo de lejos. Lo vio cuando la personalidad todavía se estaba endureciendo. Lo vio dentro de una casa, lo vio en la rutina, lo vio cuando no había cámaras, ni abogados, ni presión pública. Y eso convierte su testimonio en algo distinto. No es solo una opinión, es una memoria de larga duración. Es un archivo humano que, para bien o para mal, carga contexto que nadie más del lado de Brian había puesto sobre la mesa. Lo más fuerte es que Donna no salió a defenderlo. En muchísimos casos así, cuando un familiar decide hablar, la primera reacción suele ser cerrar filas. Decir que la persona es buena, decir que sería incapaz, decir que todo se está malinterpretando, decir que la prensa exagera. Aquí pasó lo contrario. Donna apareció diciendo que no cree su historia y que, con lo que sabe de él, piensa que mintió sobre todo. Esa frase, por sí sola, ya tiene un peso demoledor. Pero el golpe real viene por el lugar desde donde se dijo. No vino de una expareja, no vino de un vecino molesto, no vino de una fuente anónima, vino desde adentro del árbol familiar. Eso no prueba por sí mismo un delito, pero sí destruye la idea de que toda duda nace únicamente del círculo de Lynette. Y en ese punto el caso se mueve, porque durante semanas parte de la defensa pública de Brian descansó en algo sencillo. Las voces que lo acusan están dolidas, están enojadas, están afectadas por la desaparición de Lynette. Esa línea intenta encerrar toda sospecha dentro del duelo del otro lado. Sin embargo, la entrada de Donna rompe esa comodidad. Ella no llega desde el dolor directo de perder a Lynette como hija o madre. Llega desde un sitio distinto, el conocimiento acumulado sobre Brian. Y cuando una familiar política con décadas de cercanía decide hablar en público, en vez de quedarse quieta, el caso ya no puede leerse con las mismas gafas. También hay algo humano, casi incómodo, en la escena completa.
Imaginemos lo que significa para una mujer mayor, viuda reciente, encender la televisión, enterarse de la desaparición de la esposa de su hijastro y sentir de inmediato que la versión que se estaba contando no le cuadraba. Según los reportes, eso fue lo que le ocurrió. Ella habría intentado contactar a Jennifer, la hermana de Brian, después de saber de la desaparición. No obtuvo respuesta. Ese dato parece pequeño hasta que se junta con el resto. Porque entonces aparece otra grieta. No solo hay silencio hacia afuera, también parece haber silencio hacia adentro. Un silencio entre familiares. Un silencio entre llamadas no devueltas. Un silencio que, cuando se acumula, empieza a parecer menos prudencia y más fractura. La fractura familiar importa más de lo que parece. En los casos de alto perfil, la familia suele funcionar como muro, como refugio o como megáfono. Aquí, más bien, se parece a un cuarto cerrado donde algunos saben cosas, otros prefieren no decir nada y una sola voz decide abrir la puerta. Jennifer, según se reportó antes, viajó a Bahamas después de la liberación de Brian. Ese movimiento llamó la atención en su momento, pero después el relato público desde ese frente prácticamente se apagó. Donna, en cambio, aparece diciendo que ella misma trató de comunicarse y no recibió contestación. Cuando una familia no habla al unísono, ese desorden dice algo. No siempre dice culpa, no siempre dice encubrimiento, pero sí dice que la historia interna no está alineada. Y cuando la historia interna no está alineada, cada silencio empieza a pesar el doble. Ahora viene la pregunta que convierte esta novedad en un ángulo poderoso de video. Si Donna existe, si conoce a Brian desde hace décadas, si convivió con él en parte de su juventud y si además está dispuesta a colaborar, ¿por qué nadie la llamó? Esa es la clase de pregunta que atrapa, porque no necesita adornos. En este caso se han movido recursos serios. Se habló de análisis técnicos, de revisiones profundas, de reconstrucciones de ruta, de equipos buscando respuestas en el agua y de una investigación que sigue activa. Entonces, ¿cómo encaja que una testigo de contexto tan evidente no aparezca en el frente público como alguien entrevistada por las autoridades? Hay varias posibilidades. Puede ser una omisión real. Puede ser que sí exista interés, pero en una fase no visible. Puede ser una cuestión de estrategia, puede ser que las autoridades sepan algo que el público no sabe. Pero mientras no haya claridad, la sensación queda flotando. La mujer que más contexto personal ofreció esta semana dice que nadie la buscó. Y esa sensación hace ruido porque Donna no se presentó hablando de un recuerdo casual. Ella dibujó a Brian como una persona inteligente, reservada, aislada y difícil de leer. Dijo que pasaba mucho tiempo en su cuarto. Dijo que era callado. Dijo que con los años fue cada vez más difícil localizarlo. Dijo que el último momento en que lo vio fue en abril de 2022, cuando visitó a su padre después de un derrame. Luego, nada. Ese tipo de información no resuelve sola una desaparición, pero ayuda a llenar un vacío que el público llevaba meses tratando de entender. ¿Quién era Brian, lejos del incidente, lejos del mar, lejos de las entrevistas, lejos del momento exacto en que todo cambió? Eso es lo que vuelve tan fuerte este nuevo testimonio. No solo añade sospecha, añade origen. Y el origen es oro narrativo en True Crime, porque permite unir el presente con un patrón más largo. Durante días y semanas, muchas personas intentaron leer a Brian a partir de lo que hizo o dijo después de la desaparición de Lynette. Pero Donna mueve el foco hacia antes, hacia un Brian más joven, hacia la forma en que habitaba una casa, hacia el tipo de presencia que dejaba en una familia. En lugar de preguntar solamente qué hizo en el agua, la historia empieza a preguntar cómo era cuando nadie lo estaba mirando. Esa no es una diferencia menor, es una diferencia de raíz. Además, el propio hecho de que Donna quiera hablar con investigadores pone una presión silenciosa sobre la investigación. No porque obligue a las autoridades a contar su estrategia, sino porque instala en la opinión pública una idea difícil de borrar. Hay una persona del círculo familiar que levantó la mano y dijo: «Aquí estoy».
Cuando alguien ofrece contexto y cooperación de forma tan abierta, la gente se pregunta si ya fue escuchada, si será escuchada o si hay razones tácticas para dejarla fuera por ahora. Ese vacío no tarda en convertirse en conversación, y una vez que se convierte en conversación ya es parte del caso, aunque no aparezca en un expediente público. También vale la pena mirar esto desde otra ventana. En un caso sin una respuesta definitiva visible para el público, los fiscales suelen construir piezas. No una sola prueba mágica, sino una estructura de muchas partes, movimientos, tiempos, relatos, contradicciones, testimonios de carácter, conducta previa, conducta posterior, reacciones, silencios. Donna podría no ser la pieza central, podría no ser la pieza que cierre nada, pero sí puede ser la pieza que ayude a jurados futuros a entender a la persona en el centro del caso. Y cuando una pieza así aparece en televisión antes de aparecer, si es que aparece, en una entrevista formal, el público siente que el rompecabezas oficial y el rompecabezas mediático van a ritmos distintos. Hay algo más. Este testimonio no nace de la furia del momento. Donna no se ve como alguien corriendo detrás de una cámara por fama o por impulso. Su intervención parece venir desde un cansancio viejo, desde una lectura hecha con años de distancia. Eso también le da fuerza. Una acusación en caliente suena distinta a una frase dicha por alguien que cargó una impresión durante décadas. Cuando ella dice que él no era honesto, la audiencia no oye solamente una crítica, oye una conclusión envejecida. Oye algo que, en la mente del espectador, no empezó con Lynette ni termina en Bahamas. Y por eso la frase cae más pesada. La historia de Donna también rompe otra idea. Que del lado de Brian todo es apoyo, protección y silencio coordinado. No parece ser así. Y si no es así, entonces conviene mirar con más cuidado esa grieta, porque a veces el primer quiebre familiar no trae la gran prueba material. Trae algo más útil para la narrativa de un caso, legitimidad para seguir preguntando. Si su propia familia política no está cerrando filas y, en cambio, una de sus voces más antiguas expresa dudas en público, entonces la sospecha deja de verse como simple hostilidad del otro bando. Pasa a verse como una preocupación que cruzó la frontera familiar. Por eso, el corazón de esta historia no es solo Donna. El corazón es el vacío que su aparición deja al descubierto. 113 días después de la desaparición, el caso parecía haber mostrado ya sus grandes personajes. Y sin embargo, no. Había una figura esperando en la sombra, una mujer que conoció al hombre central de esta historia en la intimidad doméstica, que siguió presente por décadas a través de su matrimonio con el padre de él, y que ahora dice dos cosas a la vez. Sé quién es y nadie me preguntó. Esa combinación es demasiado fuerte para pasar de largo. Si las autoridades sí tienen una razón estratégica para no tocar todavía esa puerta, esa razón tendrá sentido dentro del mapa completo que solo ellas conocen. Pero fuera de ese mapa, en el terreno público, la impresión es muy distinta. La impresión es que la investigación recorrió agua, equipos y trayectorias, mientras una voz potencialmente clave seguía sentada en tierra firme. Y esa impresión no se borra fácil, porque el sentido común de la audiencia funciona así. Si una persona vivió con alguien, lo conoce desde joven y quiere hablar, ¿cómo es posible que no sea una llamada prioritaria? La lógica popular convierte esa ausencia en historia por sí sola. Y esa lógica popular importa porque los casos de alto perfil no viven solo en expedientes, también viven en la percepción, en lo que el público cree razonable, en lo que parece normal y en lo que no. Donna ha puesto a muchos a mirar no solo a Brian, sino también el contorno de la investigación, no para descartarla, no para deslegitimarla, sino para hacer una pregunta que ya no se va a ir. ¿Qué valor tiene la memoria de alguien que lo conoció desde tan cerca? ¿Y qué pasa si esa memoria llega primero a un podcast y no a una entrevista oficial? Tal vez la parte más dura de todo esto sea que Donna no está hablando de un extraño. Está hablando de un hombre al que vio entrar y salir de la vida familiar, de alguien a quien su esposo llamaba hijo.
de alguien cuyo nombre comparte. Cuando una persona así decide quebrar el silencio, el costo emocional no es pequeño. Por eso sus palabras cargan una gravedad especial. Porque salir a decir «yo no le creo» no destruye solo una imagen pública, también rompe una lealtad privada o lo que quedaba de ella. Y cuando alguien acepta pagar ese precio en público, la audiencia presta atención. Desde el punto de vista del video, este ángulo tiene una fuerza especial porque no arranca con datos viejos del mar, ni con un resumen que la audiencia ya conoce de memoria. Arranca con una ausencia nueva, con una mujer nueva, con una falla aparente que nadie esperaba escuchar. Eso produce algo muy valioso para retención. Una historia familiar dentro de una historia criminal. No se trata solo de ¿qué pasó? Se trata de quién acaba de hablar y por qué su voz no estaba antes. Ese cambio refresca un caso que mucha gente ya seguía, pero desde el mismo carril narrativo de siempre. También hay una lectura más fría. Si algún día este caso entra a una etapa judicial mayor, los testimonios de contexto van a importar. No reemplazan evidencia dura, no sustituyen peritajes, pero ayudan a contar quién es quién, cómo se movía una persona en el mundo, cómo la veían quienes convivieron con ella y si ciertos rasgos aparecieron de pronto o llevaban años visibles. Donna, al menos en el terreno narrativo, ya se convirtió en esa clase de testigo. Una testigo de larga duración, una testigo que no describe una noche, describe una vida entera en pedazos. Al final, lo nuevo aquí no es solo que Brian tenga otra voz crítica alrededor. Lo verdaderamente nuevo es que esa voz viene de un lugar donde nadie esperaba oír ruptura. La familia de Brian llevaba mucho tiempo siendo un cuarto cerrado. Donna abrió una ventana y al abrirla dejó entrar algo que este caso necesitaba para moverse de nuevo. Una pregunta simple, humana y muy difícil de ignorar. Si esta mujer conocía a Brian también, si estaba dispuesta a ayudar y si dice que jamás recibió una llamada, entonces la historia no solo trata de lo que pasó con Lynette Hooker, también trata de la persona que pudo hablar antes y del momento en que por fin decidió hacerlo en público. Lo que ocurra después dependerá de los investigadores, del avance real del caso y de si esta nueva voz termina entrando en el expediente de forma formal. Pero en el plano público, la grieta ya existe, y una vez que una grieta aparece dentro de la familia, toda la narrativa cambia de presión. Brian Hooker no ha sido condenado ni acusado en este punto, y la presunción de inocencia sigue siendo esencial. Pero el silencio de su lado ya no es total. Ahora hay una mujer que habló. Y después de escucharla, la pregunta ya no es si su testimonio importa. La pregunta es por qué tardó tanto en llegar y por qué, según ella, nadie lo había buscado. Si este análisis aportó contexto y profundidad, deja un comentario con la palabra Donna para seguir la conversación y comparte este video con alguien que esté siguiendo el caso de cerca. Porque cuando el silencio de una familia se rompe, casi nunca se rompe por accidente.